Mira, testing of the toilet. Bueno, pues agradecer a la organización de la conferencia y a todos los patrocinadores que han ayudado a hacer el evento y a hacer un mejor evento. Y me gustaría empezar con un pequeño vídeo. ¿Conocéis a Lelutier? A ver si se escucha bien o no. Pues oye un poquito bajito, pero bueno. Entre los diversos recintos en que transcurre la vida de los hombres, uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. Sin embargo, su figuración en la historia ha sido injustamente condenada. Cosas muy importantes han sucedido en los baños. ¿Cuántas decisiones se han tomado? ¿Cuántos libros se han leído? O, en la vida cotidiana, ¿cuántos matrimonios se reconcilian en el baño? Por ejemplo, mientras la esposa se lava los dientes, el esposo se recoge el bote, o viceversa. Es verdad que el humilde espejo de un botiquín no tiene la altura metafísica de los espejos de Borges. Es verdad que en nuestra doméstica bañera nadie descubrirá el principio del fin. Es verdad que nuestros baños no poseen el prestigio de las fuentes de Platizal, o Fontainebleau, o Plaza Normandia. Sin embargo, cuando solo apretar un botón que despliegue de manantiales. Y cuando uno se retira con la satisfacción del deber cumplido, no necesita arrojar una moneda como en la Fontana di Trevi para asegurarse el regreso. Uno sabe que devolver al día siguiente, o en algunos casos a los 2 días, o 3 o más. No sé, en un momento convendría probar una moneda. ¿Cuántos gobernantes han meditado sus actos en un cuarto de baño como si fuera su despacho, al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más decisiones incorrectas? Bueno, pues después de esta pequeña introducción de Lelutier, yo soy Laura Morillo, trabajo como backend developer en una empresa llamada Sipta. Por cierto, estamos contratando en Madrid, eso sí, por si a alguien le interesa. Y trabajo con muchas tecnologías durante los algo más de 9 años que llevo ya trabajando. Siempre he trabajado pues, como mogollón de lenguajes, pero para mí lo más importante siempre ha sido las buenas prácticas, porque al final te pasas de C++ a Java, te pasas a Ruby, pero el hecho de que tengas una serie de buenas prácticas es lo que luego te ayuda realmente que el paso de uno a otro sea al final una curva de aprendizaje bastante sencilla en muchos casos. Y además, pues me dedico a organizar los ratos libres a algunos grupos como GDG Madrid y Tech Ladies, Agile Girls, en los que intentamos mejorar un poco la participación de las mujeres en el sector, que como hemos podido ver desde luego en el evento es un poco minoritaria. Además, tengo aquí una preciosa camiseta como la mía de nuestra empresa. Y si a alguno le apetece, es un poco friki, así que mola. Si a alguno le apetece participar en el concurso, la sortearé al final entre todos aquellos que hayan retuiteado este tweet que está en mi timeline. Pero vamos a empezar a hablar del baño. Sí, nuestra charla va de testing on the toilet, probando en el baño. Un disclaimer es que esto no es una iniciativa mía, no se me ocurrió el título, por desgracia a mí, es una iniciativa realmente de Google y entonces quiero poner este disclaimer y por supuesto que muchos de los materiales y de los ejemplos que se utilizan en la charla
proveen de esta iniciativa de Google. Son materiales que podéis encontrar luego online en esta página, en su blog de testing, y que por suerte, gracias a la licencia que proveen, pues nos dejan utilizarlo para poder hacer este tipo de cosas y darle difusión y utilizarlo. ¿Por qué testing on the toilet? Pues resulta que la gente de Google, ellos llevaban mucho tiempo queriendo intentar promover, tanto internamente como externamente, esas buenas prácticas con las que alguna persona, pues alguien ha empezado a trabajar con ellas, veía que funcionaba, y claro, en una empresa muy grande necesitas encontrar una forma de hacer llegar esas buenas prácticas. Si, por ejemplo, habéis leído algo de Spotify, pues de cómo se estructuran, ellos trabajan en squads, intentan tener formas un poco más transversales para hacer llegar esas buenas prácticas. Entonces, se necesita alguna forma y algún mecanismo. Entonces, yo me imagino esa reunión en la que la gente de Google se sentó y dijo, a ver, venga, ¿cómo lo hacemos nosotros? Entonces, pues no sé, venga, hacemos una conferencia. Hombre, ya, pero es un único evento y la gente viene ese día, luego se puede olvidar, no sé. Un libro. Es que la gente lee muchos libros y tampoco tiene muchas veces tiempo de sentarse a leer un libro. Y seguro que alguien dijo de coña, pues vamos a poner unos papers en el cuarto de baño. Y a la gente le gustó. Y así nació la iniciativa de Testing on the Toilet. La idea era básicamente esa, ir sacando semanalmente unos papers y ser capaces de colocarlos en un lugar del edificio por el que seguro en algún momento de la semana todo el mundo iba a acabar pasando. Y así nació. Empezaron a escribir una serie de papers, inicialmente era solo interno y se dieron cuenta que realmente era una iniciativa que podía funcionar. Entonces empezaron a publicarlos también en su blog y por suerte además los podemos encontrar incluso en versión imprimible para que seamos capaces de llevárnoslos y colgarlos nosotros en el cuarto de baño de nuestra oficina. Y se fueron publicando de hecho bastantes, incluso se les ocurrió en un momento determinado organizar los primeros premios Testing on the Toilet para premiar a aquellas personas que habían ido proponiendo los mejores artículos y que habían tenido más éxito. Y oye, el premio mola, que no cualquiera puede tener en su mesa un váter. Y vamos a ir revisando algunos de esos artículos. Vamos a empezar hablando de cosas sencillitas y poco a poco vamos a ir encadenando algunos artículos para ir viendo pues, cómo evolucionan algunas cosas. Son al final artículos de testing, entonces muchos se solapan en algunas cosas y también en muchos hay mucha diferencia de opinión. Esto es lo que alguien pues, de Google ha dicho y opina y han visto en su experiencia, pero hay muchos en los que no vamos a estar de acuerdo. Si queréis en cualquier momento pues, interrumpir, dar vuestra opinión sobre alguno de más, no hay problema, lo vamos viendo sobre la marcha. Como esto es muy petit comité, pues lo que queráis opinar sobre cualquiera de ellos, lo vamos viendo. ¿Qué hace que un test sea un buen test? Pues necesitamos algunas características. Necesitamos que nuestro test sea claro, que realmente sea capaz de describir aquello que estamos testeando cuando lo leamos. No queremos que si lo leemos dentro de 3 días tengamos que volver a reescribirlo porque no hay Cristo que se entere de qué pone ahí. Además, necesitamos que nuestro test sea en sí mismo completo. Nuestro test debe tener toda la información necesaria para hacer entendible eso que se está probando. Gracias. Y además necesitamos que sean concisos, porque queremos que sean completos y tengan toda la información que necesitan, pero no queremos que tengan mogollón de ruido que al final hace que nos perdamos entre cuál es la clave realmente de ese test. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con este primer test, pues bueno, somos capaces de ver que se está realizando una suma. Estamos aquí creando nuestra calculadora. El ejemplo de la calculadora aparece repetidas veces. Pero que de repente la calculadora necesita un montón de parámetros que no sabemos ni de dónde vienen, ni qué son, ni para qué valen, porque realmente en este test no nos están aportando nada. Y luego encima, de repente aquí tenemos, vale, esperamos un resultado de 5. ¿De dónde viene ese resultado?
este test no es completo porque nos está ocultando y oscureciendo algunas partes. Posiblemente en ejecución es correcto, pero realmente no es un buen test porque no nos está ofreciendo toda la información que debería ofrecernos. Podemos simplificarlo en este caso a algo tal que así, porque no necesitamos realmente conocer cómo se instancia la calculadora para saber que cuando yo estoy sumando, pues poder verificar que el resultado de la suma es el que yo espero. Entonces eso, por ejemplo, es una complejidad que podemos abstraer a otra parte. Y de esa forma simplificar y ser capaces de ser más concisos y más directos en nuestro test. Favorecer que cuando la próxima vez que lo leamos seamos capaces de identificar rápidamente todo. Vale, pues hemos visto un poco las características de qué hace que un test sea bueno, pero qué hace que un test sea realmente efectivo. La primera característica que nuestros tests deberían tener para sernos realmente útiles es que sean fieles. Un test de alta fidelidad, como las cadenas, es aquel que realmente es muy susceptible a errores y que en el momento en que nosotros introducimos un error en nuestro código, va a haber un test ahí que va a ser capaz de decir hey, no, esto lo has cargado. Solo cuando llegamos a ese nivel realmente podemos confiar en que tenemos bastantes tests y somos capaces de hacer cambios en nuestro código con la tranquilidad de que no nos vamos a cargar nada. Nada, bueno, a veces algo se puede escapar, pero cuanto más seamos capaces de haber ejercitado los diferentes caminos por los que puede pasar nuestro código, más fácil es que seamos capaces de tener esa confianza en nuestros tests. Ups. Spoiler. Resiliencia. Vaya palabra. La idea básicamente es que nosotros queremos tener escrito nuestro test. Y si resulta que mañana tengo que cambiar un parámetro de algo que no está relacionado con el test directamente, como veíamos en el constructor de la calculadora, yo no quiero tener que andar cambiando 80 tests porque de repente ha cambiado un parámetro que no está relacionado con estos tests. Pues esa es la idea. Nuestros tests tienen que ser capaces de mantenerse estables y no fallar, salvo que realmente hayamos roto algo relacionado con ese test. Porque ¿cuántas veces ha pasado eso? Que de repente metes algún parámetro, renombras algo que realmente no está directamente relacionado, sino que es simplemente del entorno de la preparación del test o similar, y te toca ir cambiándolo en 50 sitios porque te empieza a fallar. Entonces eso acaba dificultando mucho el mantenimiento de nuestros tests. Y precisión. Hemos dicho que pues, queremos que nuestros tests fallen cuando tengan que fallar. Pero si cuando fallan no somos capaces de guiarnos de forma adecuada a saber qué está fallando, entonces al final sí nos dice que algo está roto, pero si al final nos tenemos que volver a leer todo el código para encontrar qué es lo que hemos roto, no nos están tampoco ayudando todo lo que deberían y no van a ser lo suficientemente buenos nuestros tests. ¿Y cómo podemos mejorar la precisión, por ejemplo? Pues muy importante que escribamos nombres descriptivos. Muchas veces nos centramos muchísimo en el contenido de nuestro test y decimos, ¡qué guay! Pero no nos fijamos en el envoltorio que tiene, no nos fijamos en si le hemos puesto un buen naming o no. Entonces, quiero hacer un pequeño ejercicio con vosotros. Os voy a poner a continuación una pieza de código, tenéis 5 segundos para leerlo y después que alguien me diga qué estaba haciendo ese test. ¡Ya! ¡Tiempo! ¿Quién es capaz de decirme qué estaba probando ese test? Autenticación. ¿Y qué de la autenticación? Yo ya no puedo. Que si No. otras veces más la contraseña y el usuario está bloqueado. ¿Cuántas líneas habéis tenido que leer para sacar eso? 7. Y si yo os pongo este mismo, a los que no os ha dado tiempo, ¿os ha dado tiempo ahora a verlo? Simplemente siendo capaces de proveer un buen nombre, podemos ahorrar mucho trabajo de no tener que cada vez leer todo el código. Además,
somos capaces de obtener el comportamiento que está probando nuestro test directamente desde el título. Y es algo bueno que seamos capaces de hacer eso y que proveamos unos nombres que estén de acuerdo al comportamiento que estamos probando. Porque nos va a aportar más cosas. Nos va a hacer que simplemente leyendo los títulos de nuestros tests vamos a saber los diferentes comportamientos que tiene nuestra clase. Por ejemplo, pues que bloquea al usuario a los 3 intentos, que a lo mejor tenemos un reset que nos permite desbloquearlo y no necesitamos meternos a leer toda la implementación de la clase ni tenemos que meternos a leer toda la implementación de nuestros tests para de un vistazo rápido tener esa visión. Y eso sobre todo cuando de repente alguien se incorpora a un proyecto nuevo que puede ser relativamente grande, simplifica mucho la vida. Y también simplifica la tuya cuando tienes que volver a pasar por una pieza de código que hace 3 meses que no tocas y de la que posiblemente te has olvidado y vas a echar pestes en cuanto la veas. Además, otra de las cosas que conseguimos es que como nos obliga a pensar el comportamiento que estamos probando, nos fuerza un poco el hecho de que dividamos en diferentes tests los diferentes comportamientos. Y además nos deberían ayudar a saber qué comportamiento se ha roto. Sí, bueno, está un poquito pequeño, pero bueno, yo creo que más o menos se puede ver. Si vemos este tipo de cosas, test, add string and let string with contains for single string so works, ha intentado ser súper verboso, pero no consiguió explicar nada. Yo, por lo menos, soy incapaz de enterarme de nada de qué se estaba probando ahí y cuando tengo que ver por qué este se ha roto, no soy incapaz de identificar qué comportamiento es el que se ha roto. ¿Cómo de importante es? O sea, es súper urgente porque he roto la funcionalidad de facturación de la empresa. A lo mejor es que el usuario ahora no se bloquea y a lo mejor me importa menos, pero necesitamos ser capaces de identificar muy rápido qué es lo que se ha roto en nuestro sistema. Y aunque seamos muy verbosos, no siempre vamos a conseguir eso. Entonces necesitamos explicarlo lo suficiente, pero que sea semántico. Lo bueno de eso es que hoy en día, pues además de JUnit, tenemos herramientas como Spoke, Jasmine o Respect que nos ayudan precisamente a eso, a hacer que nuestros tests sean muy semánticos, muy fáciles de organizar, su estructura, y muy fáciles de mantener, de leer y proveer toda esa información respecto a qué falla de forma más directa. Y otra cosa importante cuando estamos escribiendo nuestros tests, debemos evitar añadir lógica a nuestros tests. Si de repente nosotros vemos un test como este, que bueno, pues queremos crear una serie de productos, añadirlos a una pseudo cesta y verificar que el precio es el total. Pues a lo mejor se nos ocurre rápidamente hacer esto. Pero posiblemente de repente ves que tienes un bucle, un if, y te chirría porque estás metiendo lógica, estás introduciendo en tus tests posibles puntos de error. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un test para probar el test? Es posible que si de repente estás introduciendo un error ahí, no te estés dando cuenta. Entonces es mejor, pues, simplificar. Simplificamos algo así. Con un bucle for, con un bucle, con un for, con un if, con ese tipo de cosas lo vemos muy rápido. Parece que eso es un batesmel rápido. Pero sin embargo, seguro que este tipo de cosas no nos duele tanto. Y de hecho, no sé cuántos estuvisteis en la charla con AdSense de ayer. Yo tuve. La verdad. Pues una de las cosas era este tipo de ConAdSense de tengo el mismo valor duplicado. Entonces, para evitar ese ConAdSense, debería intentar extraerlo. Pero es que a lo mejor estoy introduciendo puntos de error súper tontos. Por eso también ayer se hablaba, y es un poco lo mismo, y hay veces que tienes que intentar encontrar un balance, tienes que ver qué es lo que te está aportando cada cosa. No puedes decir ciegamente
no, esto todo hay que refactorizarlo para que nunca tengas un valor repetido. A lo mejor aquí el tener el valor repetido y el estar evitando este tipo de concatenaciones te está ayudando a evitar puntos de error. Y en nuestros tests hemos ya hablado de centrarnos en los comportamientos que prueban. Y la idea es esa, que nuestros tests realmente prueben comportamientos, no implementación. Supongamos que hemos desarrollado una calculadora. Otra vez, el ejemplo de la calculadora. Es demasiado fácil como para poder resistirse a ponerlo. Es muy sencillo y entonces nuestros tests son también muy sencillos. Simplemente estamos probando, pues que al sumar tenemos el resultado esperado. Pero ahora resulta que alguien nos muestra un superalgoritmo a base de usar una factoría nueva que ha salido, que hace que se agilice por 8 y es algo que realmente necesitamos. Y entonces modificamos nuestra clase calculadora para poder utilizar esas nuevas dependencias que hemos conocido y poder así agilizar nuestra calculadora. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos nuestros tests para ahora meterle mocks porque estamos usando ahora clases dentro? ¿O por qué no simplemente los dejamos? Porque nuestros tests están probando el comportamiento y nosotros no deberíamos haber alterado en ningún momento el comportamiento, únicamente hemos hecho una refactorización de código. Hemos cogido y hemos mejorado de alguna forma, si es que esto es mejorar, a veces por eso, a veces por rapidez, a veces sí que por simplificar el código en sí. Entonces, hemos cambiado nuestro código, pero no hemos cambiado el comportamiento. Nuestros tests deberían seguir siendo válidos. Y además de probar comportamientos, no implementaciones, tampoco deberíamos estar probando métodos. Resulta muy fácil el tener esa asociación de ¿qué es lo que yo testeo? Yo testeo mis métodos. Y entonces en ocasiones te puedes encontrar pues que tienes el registro de usuario. Y el registro de usuario crea el usuario y envía un mail al usuario de bienvenida. Entonces nos vamos inmediatamente a que como estamos probando el método X, hacemos varias aserciones de diferentes cosas. Pero mañana alguien dice, no, el mail se tiene que seguir enviando, pero ahora se va a enviar en un paso de validación. Pues ahora, a cambiarlo. Pero realmente el probar que el envío de mails es lo mismo, lo único es que lo has invocado otra acción. Si nosotros también dividimos centrándonos en los comportamientos, es mejor que realmente dividamos los diferentes comportamientos en diferentes tests. Y así, cada comportamiento solo tendrá que cambiar porque cambie lo que desencadena ese comportamiento, pero no porque cambie algo en torno a ese comportamiento. ¿Vale? Más posibilidades de testing. Tenemos que buscar, preferir el testear cuando estamos pensando qué testear cosas a las que se accede desde nuestra API pública y evitar testear las clases de detalles de implementación. Por ejemplo, si vosotros encontráis esta clase en vuestro código, ¿creéis que necesita tener tests o no? ¿Quién cree que sí? 1, 2, 3. Respondo otra vez. Manos arriba. ¿Quién cree que sí debería tener test? ¿Quién cree que no debería tener test? ¿Quién está todavía durmiendo? Eso me había parecido, que la mayoría era bastante sanción. Sin embargo, ¿qué pasa si esa clase, desde el único punto que realmente se utiliza, es desde esta otra, que es el User Info Service, el cual está ya testeando porque solo tenemos un único camino
y se está encargando ya de testear esa clase. Ya estamos ejercitando todos los paths, todos los caminos que tenemos en nuestro código a través de otros tests que teníamos de aquí. ¿Seguimos necesitando los tests de abajo? Empieza a ser quizá un poco redundante. La clase sigue siendo pública. Es una clase que está en tu sistema. ¿Es pública o no? Eso no lo sabes. No, porque no. Porque solo la está usando por ejemplo. Pero lo siguiente, si tuviese Java.net, que puedes poner interna, la pondrías pública esa clase. Bueno, en Java lo que haría es que fuera una inner class o que fuera una package private o alguna cosa, restringiría la visibilidad. Pero si es pública, cualquiera puede cometer el error de usarla directamente. Pero piensa que son dos problemas separados. Un problema es qué testeas y desde dónde lo testeas, y otro problema es un problema de restricciones de acceso que des. Hay otros lenguajes donde como ni siquiera tienes la posibilidad de hacer esas cosas, no tendrías que enfrentarte a esa decisión, ¿no? Entonces lo haces en Python, por ejemplo, y mira, no hay ni base, no hay interno, no hay nada. Entonces esa discusión desaparece de tu cabeza y te centras en qué quiero testear. Y esa es la pregunta. El otro es otra cosa. Es que no tiene que ver con el lenguaje o con implementos. Yo creo que son casos de uso. Entonces, el validador de usuarios no es caso de uso. Pues, sí, es algo que puedes inyectar o no. Entonces, lo testeas implícitamente, no únicamente. Si hay 7 posibles casos de error y se utiliza, aunque sea aquí mismo, con otros 27 casos. Estamos en lo de siempre, es decir, en si moqueamos o no moqueamos, ¿no? O sea, al final la discusión esa es, yo tengo dos clases, no inyecto la otra, ¿qué hago? ¿Hago dos tests o hago uno? Es decir, ¿no? O sea, estamos en la discusión, que es la de siempre. Entonces, si tú testas las dos cosas por separado moqueando la otra, tú puedes llegar a tener dos tests en verde, pero funcionan mal. O sea, pues estás moqueando. Sí, lo que estás diciendo es que tengo que decir que por ahí no pasa, que no tengo que, los tengo que validar para que lo hayas implementado. Si solo es ahí y es parte de uso, los requisitos que tengas a función son los suplentes. No, pero serán parte de caso de uso. Vendrá probablemente en ese caso de uso. A mí hay una cosa que me hace gracia, desde el que lo hablaba cuando estaba contigo preparando este. O sea, si yo llego, primero meto todo el código del validador aquí y lo saco en método privado, ¿verdad? Ahí vamos. Si nosotros estamos trabajando con nuestro código y de repente vemos que tenemos esta lógica y lo primero que coges y dices, ¿cómo refactorizo esto? Extra método. Lo llevo método. Este método es privado porque solo lo usa este. Y te lo sacas ahí. ¿Pensarías realmente en hacer un test específico? Posiblemente no. Pero ¿y si parte de ese refactor dices, esta clase está teniendo ya dos responsabilidades, voy a dividirla y me sale como parte de ese refactor el sacarle a una clase, porque automáticamente ya pensamos, como tengo una nueva clase, tengo que añadirle test específicos a esa clase? Al final es parte de un refactor también. Nuestro código ya estaba aprobado. Porque la gente se piensa que unitario quiere decir una clase. Exacto, porque hacemos esa asociación de método que tengo, test que tengo que escribir. Y a lo mejor no es cierto siempre. Por eso quería hacer el camino un poco al revés, de empezar con la clase fuera, precisamente porque nos fuerza a pensar eso. Si tengo la clase separada, sí que pienso automáticamente en probarla. Pero es que a lo mejor esa clase ha partido de un refactor que primero fue un método privado y luego te das cuenta que conviene tenerlo como responsabilidad aislada. Y entonces simplemente puede que necesites o puede que no necesites testearla, dependerá posiblemente de cuánta responsabilidad cabe adquiriendo esa clase. Pero si ya los comportamientos que tenemos los estamos probando a través de la clase que realmente es nuestra interfaz pública, ¿tiene sentido duplicar esos tests? Pues a lo mejor no. Yo os dije de todas formas que hay siempre mucho dilema. Y, de hecho, también ha salido el otro tema con el que iba a enganchar. ¿Moquear o no moquear? That is the question. ¿Qué hacemos? Acabamos de añadir una clase nueva y entonces, de hecho, este es un comentario que está puesto, enganchado en el hilo de discusión del post de ese artículo. Y alguien decía, no, es que lo estamos haciendo completamente mal, porque es que tendrías que hacer test unitarios de tu clase Y lo mismo de Google, metiendo puede ser, quién sabe, quizás sí. Decía, no, es que tú tendrías que estar cogiendo aquí y meter mocks de User Info Validator porque es una clase externa. Y hombre, los mocks a veces vienen bien, pero con moderación. Tenemos que intentar no sobreutilizar los mocks, porque los mocks son buenos aliados para algunos casos, pero un poco peligrosos en otros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un código como este? Que de repente, como tiene dependencias externas,
Básicamente, nuestro test nos está describiendo paso a paso qué está haciendo las llamadas externas que estamos haciendo a nuestro código. Pero realmente, ¿quién entiende qué está haciendo este test? Testear los mocks. Eso Seguro que testear los mocks. Eso 100% seguro. Y a lo mejor con un test tan sencillo como este, en el que no estamos usando mocks, es exactamente el mismo test de antes. Solo que aquí, en lugar de usar mocks, podemos estar usando, por ejemplo, fake objects, o a lo mejor el objeto real. No tenemos que obsesionarnos con si una clase tiene una dependencia, esto tiene que estar moqueado 100%. Habrá veces que nos interesa moquearlo, habrá veces que no. Ya hemos visto antes, por ejemplo, un caso en el que realmente tiene sentido que, porque hemos añadido simplemente una capa a nuestro código de separación para hacerlo más claro, metamos una capa de separación también en nuestros tests. Pues es posible que no. Y tenemos que tener cuidado con, precisamente cuando hablamos de mocking, también los change detector test. ¿Qué son los change detector test? Si nosotros de repente estamos escribiendo nuestro código y nos damos cuenta que para este código de producción estamos escribiendo este test, de repente esto empieza a resultar un poco, ¿estoy realmente probando algo? Estoy probando que uso exactamente la misma fórmula en mi test que en el código. Pero si resulta que yo he puesto un entre 100 cuando tenía que ser por 100, estoy replicando el mismo error y no estoy realmente siendo capaz de validar si mi código funciona o no, porque estoy simplemente haciendo un test que va a fallar cuando yo cambie algo en la implementación, pero no cuando la implementación esté mal. Y cuando lo vemos así puede resultar muy fácil, pero cuando lo vemos con mocks, a veces nos resulta natural decir, no, pues yo es que mi código tiene dos dependencias y necesito moquearlo y se está llamando a dependencia 1 y dependencia 2. Muy bien, si ahora resulta que en lugar de process tengo que llamar a process 2, se romperá. Pero es que a lo mejor no tenía que estar llamando a process y esto no está haciendo lo que tenía que hacer. Estamos realmente probando que se llama a algo, pero no estamos realmente validando que a lo que se llama es a lo que se tiene que llamar. Y es que parece que los mocks son nuestros mejores amigos. Y no siempre. Tenemos que pensar que además de los mocks existen otros tipos de objetos dobles que nos pueden ayudar. Tenemos los staff. ¿Hay alguien que no los conozca? ¿Nadie? Bueno, es un poco más brevemente. Los staff, simplemente los que nos permiten es ser capaces de definir los valores que devuelven. No tienen ningún tipo de lógica. Lo único que sabemos es que queremos forzar que un objeto devuelva para una determinada llamada un determinado valor. Tenemos los mock, que ya sabemos que son nuestros mejores amigos y nos permiten olvidarnos de una dependencia externa y ser capaces de hacer expectations, en español, no me sale la palabra, validaciones o expectativas sobre las interacciones de nuestro código, que está bien que nos usemos cuando realmente queremos validar esas interacciones. Y además tenemos los fake objects. Los fake objects lo que son simplemente es una implementación sencilla que cumple la interfaz y el comportamiento de nuestro objeto real. Con los fake objects, a la gente de Google les gusta mucho, a mí también, lo reconozco, pero hay siempre mucho dilema sobre si se deberían utilizar, no, cuándo y cómo. Por ello también le quisieron dedicar otro de los capítulos para ver cómo los fake objects nos pueden ayudar a mejorar nuestros tests. Porque básicamente nos centramos en 4 puntos. Uno, que son útiles cuando no puedes utilizar la implementación real. Si quieres ir a una base de datos, la base de datos va a ser muy lenta, por ejemplo. Entonces, te interesa tirar de algo, pero yo no quiero tener en mis tests completamente asociados a que estoy llamando al método save, al método persist
porque eso es un detalle tan de implementación que no quiero que mis tests estén ligados a eso, porque cambio de sistema de base de datos y resulta que ya no necesito hacer un persist, lo hago automáticamente y tengo que andar cambiando todos mis tests. Además, lo que propone es que los fake objects realmente deberían ser creados por la misma persona y mantenidos por la misma persona que crea la implementación. Para mí un ejemplo de sería Groovy. No sé cuántos conocéis Groovy. Groovy provee su sistema de acceso a base de datos y para los tests provee realmente un sistema fake que es en memoria. Te sigue permitiendo que los tests sean muy rápidos y a ti también te permite el olvidarte de tener que crearte esa propia capa tuya de objetos fake. Además, si no te queda más remedio, porque por desgracia no todo el mundo provee un fake object junto con sus objetos, intenta hacerle un fake al nivel más bajo posible, porque no queremos estar olvidándonos de capas muy grandes. Queremos limitarnos realmente a la dependencia que sea un problema. Y si tienes que hacer tus propios fake objects, es recomendable mantenerlos sencillos y además que tengan sus propios tests. Al final tienen algo de comportamiento, entonces es recomendable verificar que el comportamiento de nuestro fake object es el mismo que el de nuestro objeto real. Los fake objects son de las partes más polémicas, entonces estoy seguro que sobre esto tenéis mogollón de ideas y opiniones. Así que yo ya simplemente lo dejo aquí. Si os han gustado, ya sabéis, están disponibles en la web para que podáis descargaroslo y compartirlos en el cuarto de baño de vuestra oficina. Y eso es todo. Sin embargo, su figuración en la historia ha sido difícilmente condenada. Cosas muy importantes han sucedido en los años. ¿Cuántas decisiones se han tomado? ¿Cuántos libros se han leído? O, en la vida cotidiana, ¿cuántos matrimonios se reconcilian en el baño? Por ejemplo, mientras la esposa se lava los dientes y el esposo se recoge el bote, o viceversa. Es verdad que el humilde espejo de un botiquín no tiene la altura de la física de los espejos de Borges. Es verdad que en nuestra doméstica bañera nadie descubrirá el principio del fin. Es verdad que nuestros baños no poseen el prestigio de las fuentes de Platizal, o Fontainebleau, o Plaza Normandia. Sin embargo, cuando solo apretar un botón, que despliegue de manantiales. Y cuando uno se retira con la satisfacción de deber cumplido, no necesita arrojar una moneda como la contaba el Trevi para asegurarse el regreso. Uno sabe que devolver al día siguiente, o en algunos casos a los 2 días, o 3 o más. No sé, en un momento comenzaría a robar una moneda. ¿Cuántos gobernantes han meditado sus actos en un cuarto de baño como si fuera su despacho, al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más decisiones incorrectas? Bueno, pues después de esta pequeña introducción del electron, yo soy Laura Morillo, trabajo como backend developer en una empresa llamada Asita. Por cierto, estamos contratando en Madrid, eso sí, por si a alguien le interesa. Y trabajo con muchas tecnologías durante los algo más de 9 años que llevo ya trabajando. Siempre he trabajado pues, como mogollón de lenguajes, pero para mí lo más importante siempre ha sido las buenas prácticas, porque al final te pasas de C++ a Java, te pasas a Ruby, pero el hecho de que tengas una serie de buenas prácticas
es lo que luego te ayuda realmente que el paso de uno a otro sea al final una curva de aprendizaje bastante sencilla en muchos casos. Y además, pues me dedico a organizar en los ratos libres algunos grupos como GDG Madrid y Tech Ladies, Agile Girls, en los que intentamos mejorar un poco la participación de las mujeres en el sector, que como hemos podido ver desde luego en el evento es un poco minoritaria. Mira, el testing del toilet. Bueno, pues agradecer a la organización de la conferencia y a todos los patrocinadores que han ayudado a hacer el evento y a hacer un mejor evento. Y me gustaría empezar con un pequeño vídeo. ¿Conocéis a Lelutier? A ver si se escucha bien o no. Pues oye un poquito bajito, pero bueno. Entre los diversos recintos